Sofía Ribeiro, una periodista de investigación de 29 años, se encontraba sumergida entre los polvorientos archivos del periódico local. La pequeña oficina de su abuela, en un rincón olvidado de la villa de San Benito, la envolvía con su atmósfera de pasado. Era una tarde sofocante, el 23 de agosto de 2024. El aire estancado olía a papel viejo. Una mezcla de tinta desvanecida y la leve humedad que se filtraba sin piedad por las antiguas paredes de piedra. Ella estaba allí, en ese lugar que pocos recordaban, impulsada por una misión personal, una búsqueda implacable. Buscaba cualquier indicio, cualquier pequeña pista que pudiera arrojar luz sobre la desaparición inexplicable de su hermano menor, Lucas. Un enigma que se había prolongado durante meses, un caso que la policía había archivado, abandonado a la indiferencia del tiempo. Fue entonces, mientras sus dedos recorrían con minuciosa paciencia los bordes rugosos de viejos periódicos, que tropezaron con un sobre amarillento. Estaba escondido de forma casi imperceptible, en el fondo de un cajón olvidado, oculto bajo una pila de recortes sin importancia. Al principio, Sofía lo tomó con descuido, pensando que era solo correspondencia antigua, quizá recibos olvidados, documentos sin valor. Pero cuando lo sacó a la luz, una sensación extraña la invadió. Notó de inmediato que no tenía remitente. Ni destinatario. Una anomalía que rompió con lo que esperaba. Solo una fecha garabateada con prisa en la esquina superior derecha. 17 de octubre de 1986. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. De pronto, se dio cuenta. Esto no era un documento cualquiera. Era un mapa rudimentario, dibujado a mano, de la iglesia de San Benito, el corazón de la villa. Y lo más inquietante, estaba lleno de anotaciones extrañas, símbolos crípticos que parecían esconder un mensaje oculto. Lo que Sofía había descubierto, lo que tenía en sus manos temblorosas, había estado allí durante 38 años. El papel, frágil como la tela de una araña, amenazaba con desintegrarse con cada movimiento. Sus pliegues, profundos y marcados por el tiempo, eran testigos silenciosos de un pasado enterrado. Y lo más perturbador, lo que la dejó sin aliento, fue un pequeño dibujo, apenas un boceto, de un ataúd con ruedas. Estaba marcado con una inequívoca X roja, colocada con precisión justo debajo del altar principal del mapa. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. Esta simple ilustración, tan inocente en su trazo, cambiaría para siempre la comprensión de un misterio que había atormentado a la villa de San Benito durante casi 4 décadas, un enigma que el tiempo no había logrado borrar. Sofía no tenía la menor idea de que esa tarde aparentemente ordinaria se convertiría, sin lugar a dudas, en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto, lo que permanecía oculto en esas viejas paredes de papel, había permanecido escondido durante 38 años, esperando pacientemente este preciso momento para ser revelado. En solo unos minutos, un secreto de casi 4 décadas finalmente sería expuesto ante la luz del día, desgarrando el velo de la ignorancia. La villa de San Benito, en su aparente tranquilidad, nunca volvería a ser la misma después de ese descubrimiento impactante. Su identidad se redefiniría por una verdad brutal. Era el otoño de 1986, y la villa de San Benito se alzaba como un monumento al tiempo detenido, un lugar donde el progreso parecía haberse olvidado de dejar su huella. Sus casas, construidas con piedra antigua y cubiertas por un manto de musgo esmeralda, se aferraban con tenacidad a las laderas empinadas de las montañas circundantes, como si formaran parte del paisaje mismo. El sonido constante del viento, al filtrarse entre los pinos altos y majestuosos, era a menudo el único ruido que se atrevía a romper el denso silencio que envolvía la villa. En el corazón mismo de este pueblo anclado en el pasado, la antigua iglesia de San Benito se erigía con una majestuosidad imponente. Sus paredes de piedra centenaria susurraban historias de fe y misterio, y su campanario puntiagudo se alzaba, desafiante, hacia el cielo azul. Para los habitantes de la villa, para quienes sus vidas giraban en torno a la fe y la tradición, la iglesia no era simplemente un lugar de culto, era el alma viviente de la comunidad, un refugio inmutable, un pilar que les ofrecía consuelo y estabilidad en un mundo en constante cambio. Lucas Ribeiro, el hermano menor de Sofía, tenía por entonces solo 14 años. Era un muchacho con una vitalidad inagotable, de espíritu inquieto, poseedor de una curiosidad insaciable que lo impulsaba a explorar cada rincón. Su pasatiempo favorito, casi una obsesión, era perderse en los lugares olvidados del pueblo,
desentrañar sus misterios ocultos. Aquella mañana crucial de octubre, Lucas había salido de casa temprano, con la frescura del rocío aún en el aire. Llevaba consigo, como siempre, su cuaderno de bocetos desgastado y una linterna de mano, su compañera inseparable en sus aventuras. Le había dicho a su abuela, con la emoción brillando en sus ojos, que iría a dibujar los viejos arcos de la iglesia, fascinado por las leyendas de pasadizos secretos que se susurraban entre los niños del pueblo, historias que se tejían en el aire como hilos invisibles. Nadie, en ese momento, le prestó demasiada atención. Los niños de San Benito siempre andaban por los alrededores de la iglesia, explorando sus alrededores, un lugar que todos consideraban seguro, un espacio de juego y aventura inofensiva. Pero Lucas nunca regresó. Sus padres lo esperaron con impaciencia para el almuerzo, con la mesa puesta y la comida humeante. Luego, la espera se extendió hasta la cena, y la inquietud comenzó a arraigarse en sus corazones. La preocupación se transformó rápidamente en un pánico helado a medida que la noche se hacía más profunda, y la oscuridad se tragaba las últimas esperanzas del día. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, el pueblo entero se movilizó. Los vecinos, con rostros marcados por la angustia, se organizaron en grupos de búsqueda improvisados. La policía local, un cuerpo reducido compuesto por solo 2 agentes, realizó una búsqueda rudimentaria, sin la experiencia ni los recursos necesarios para una situación tan grave. Recorrieron los senderos cercanos, con la esperanza de encontrar una huella. Buscaron a lo largo de las orillas del río, revisaron cada arbusto. E incluso, entraron al interior de la iglesia, el último lugar conocido donde se había visto a Lucas. No encontraron ni rastro de Lucas. Su mochila, donde siempre llevaba sus tesoros, no apareció. Sus lápices de colores, que usaba para dar vida a sus sueños, no fueron hallados. Era como si la tierra misma se lo hubiera tragado sin dejar la más mínima huella, sin un adiós. La villa de San Benito, acostumbrada a la calma monótona de la vida rural, se sumergió en una profunda angustia. El enigma de Lucas, irresoluble y doloroso, se convirtió en una sombra pesada que se cernía sobre todos los habitantes, una oscuridad que lo invadía todo. La iglesia, que hasta entonces había sido un símbolo de paz y consuelo, ahora parecía albergar un silencio que clamaba por respuestas, un mutismo que escondía una verdad terrible. Este fue solo el inicio de una historia que pronto comprenderían, llena de giros inesperados. Los años, implacables y silenciosos, se convirtieron en décadas, y el misterio de Lucas Ribeiro se transformó en una herida abierta y purulenta en el corazón colectivo de la Villa de San Benito. La gente, con el peso de la tristeza y el miedo, dejó de hablar de ello en voz alta, como si el simple acto de pronunciar su nombre pudiera invocar una desgracia mayor. Sin embargo, las miradas furtivas, los gestos de complicidad y los susurros apagados que se intercambiaban en los mercados y en los rincones de las tabernas, revelaban con claridad que el recuerdo de su desaparición seguía vivo, una brasa ardiente bajo las cenizas de la rutina. La familia Ribeiro, consumida por el dolor y la incertidumbre, sufrió en un silencio casi sepulcral, aferrándose a la tenue esperanza de un regreso que nunca llegó, y angustiada por la ausencia de un cierre, de una respuesta definitiva, que jamás encontraron. La iglesia, con sus pesadas puertas de madera envejecida, parecía guardar sus propios secretos, susurrando verdades indecibles a nadie más que al viento helado que soplaba desde las montañas. Lo que realmente había ocurrido a Lucas era una pesadilla oculta y siniestra, enterrada bajo las piedras milenarias de la iglesia y la historia de la villa. Después de que Lucas, impulsado por su inocente curiosidad, se adentrara en la iglesia, atraído por las leyendas que resonaban en los ecos de sus arcadas, fue abordado. No por un extraño, sino por un miembro de la cofradía, alguien de confianza. Fue el padre Manuel, su rostro, habitualmente serio, parecía aún más grave en ese momento, y su voz, resonante y paternal, lo invitó a un lugar especial. Lucas, confiado en la figura de autoridad y la bondad del sacerdote, había aceptado la invitación con entusiasmo, la promesa de historias fascinantes brillando en sus ojos infantiles. Lo condujeron sin resistencia hacia el altar principal. Allí, en un momento de terror que Lucas jamás comprendería del todo, un mecanismo oculto fue activado. Un túmulo móvil, una especie de sarcófago con ruedas de metal, se deslizó de forma casi imperceptible desde debajo del altar, emergiendo de las profundidades de la tierra. Lucas, paralizado por el miedo,
asustado y completamente confundido por la brusquedad de la situación, fue introducido a la fuerza en su interior. Las cerraduras internas, diseñadas con una macabra precisión, se activaron de inmediato, sellándolo por completo, impidiendo cualquier posibilidad de escape, condenándolo a la oscuridad. El túmulo, con un ruido metálico apenas perceptible, comenzó a moverse. Se deslizaba sobre rieles de metal que se extendían en la oscuridad, descendiendo lentamente a través de un pasadizo secreto que se abría en el suelo, oculto a la vista de cualquier profano. Llevaba a Lucas a la cripta que se extendía bajo el cementerio adyacente, un lugar de descanso para los muertos, pero que, en realidad, ocultaba un propósito mucho más siniestro. Esta no era una cripta común, llena de huesos y lápidas. Era un vasto laberinto de túneles y cavernas naturales, formaciones geológicas olvidadas por el tiempo, conocidas y accesibles solo para unos pocos elegidos, los iniciados de la cofradía. Allí, en la oscuridad húmeda y opresiva, lo esperaban. Los miembros de una cofradía secreta, una sociedad clandestina y poderosa, compuesta por el clero de más alto rango de la diócesis local y las familias más influyentes y respetadas del pueblo, realizaban rituales macabros. Creían, con una fe retorcida y brutal, que al sacrificar almas puras, al derramar sangre inocente, obtendrían un poder inimaginable, una influencia que les permitiría asegurar la prosperidad perpetua de sus tierras, proteger sus cosechas y asegurar la sumisión de sus habitantes. El padre Manuel, a pesar de su piedad pública y su fachada de hombre de Dios, era, en realidad, el líder de esta cofradía. Sus motivos, complejos y contradictorios, eran una mezcla perturbadora de una fe distorsionada, fanática, y una profunda ambición por el control. Él creía sinceramente que estos sacrificios, por horribles que fueran, eran absolutamente necesarios para proteger la villa de las influencias externas, para alejar las plagas, las sequías, los males del mundo. Y, sobre todo, para mantener el orden divino, y el pacto ancestral que sus predecesores habían establecido con fuerzas desconocidas. Los registros de la Iglesia fueron meticulosamente falsificados. Cada desaparición, cada alma perdida, se atribuyó a fugas impulsivas de jóvenes, a accidentes trágicos en las montañas escarpadas, o simplemente se ignoraron, borrando su existencia de los anales de la historia. Cualquier indicio de una investigación externa, cualquier voz curiosa que se atreviera a indagar, era rápidamente sofocada, silenciada antes de que pudiera convertirse en un problema. La cofradía tenía tentáculos extendidos en todas las esferas de poder imaginables, desde la insignificante policía local hasta las más altas autoridades provinciales, e incluso, se rumoreaba, hasta la capital. El control era absoluto, opresivo. Quienes sabían demasiado, quienes se atrevían a cuestionar, eran eliminados. La verdad permanecía enterrada, y el sufrimiento de las víctimas era solo un eco lúgubre en la profunda oscuridad de las cavernas, un gemido que nadie escuchaba. El padre Manuel cargaba el peso de sus acciones, una cruz invisible y pesada que lo oprimía en su soledad. Pero su fe en la causa superior, en el retorcido propósito de la cofradía, era inquebrantable, una convicción que superaba cualquier remordimiento. Pronto comprenderían por qué este detalle, la fe ciega del padre Manuel, era tan importante, un elemento clave en la trama de terror que se avecinaba. Sofía Ribeiro se había aferrado a la esperanza, una brasa que ardía con tenacidad, durante 38 largos años. La desaparición de su hermano había sido una herida constante, un dolor punzante que se negaba a cicatrizar, una ausencia que la había consumido. Había abandonado su prometedora carrera en la ciudad, un futuro brillante que había construido con esfuerzo, para regresar a la villa de San Benito, impulsada por una intuición profunda, un susurro del pasado que la llamaba desde la distancia, atrayéndola irremediablemente hacia el enigma. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la clave de la verdad, la respuesta a su sufrimiento, residía en ese pequeño pueblo, atrapado en su propio silencio, un lugar que parecía no querer revelar sus secretos. El mapa encontrado en el escritorio de su abuela, el primer indicio, había sido solo el comienzo de una búsqueda que se había convertido en una obsesión. Dona Estela, la habitante más anciana de la villa, con sus ojos opacos por la edad y su voz temblorosa por los años, se había convertido en la confidente renuente de Sofía, una fuente inesperada de información. La anciana, después de mucha persuasión y té de hierbas, había compartido historias susurradas, leyendas que corrían entre los viejos, de un coche fúnebre que permaneció encerrado dentro de la iglesia durante 2 semanas, sin un difunto que transportar, un detalle anómalo que siempre la había inquietado.
También le había hablado de ritos olvidados, de ceremonias que la gente ya no recordaba. Luego, le entregó a Sofía unos mapas adicionales, tan amarillentos y frágiles como hojas de otoño, encontrados entre los viejos libros de la parroquia. En ellos, Sofía encontró pasajes secretos, caminos ocultos bajo las piedras. Y, lo que la hizo temblar, anotaciones sobre rituales prohibidos, con símbolos que le recordaban los del mapa inicial. La abuela de Sofía, antes de morir, en sus últimos momentos de lucidez, le había insinuado algo. Busca bajo las viejas piedras, nieta mía, le había dicho con su último aliento. Un consejo críptico que ahora cobraba un sentido aterrador. Una noche, bajo el manto protector de la oscuridad, Sofía entró sigilosamente en la iglesia. La luz de la luna llena se filtraba a través de los vitrales centenarios, creando sombras danzantes y alargadas en el suelo de piedra. El aire era frío y húmedo, cargado con el olor a incienso rancio y piedra mojada. Se movía con la precisión de una sombra, su pequeña linterna, una tenue chispa de luz, apenas perforaba la oscuridad densa y opresiva que la rodeaba. Recordó una conversación crucial con Donna Estela, un detalle clave. La anciana le había hablado de un panel oculto detrás del confesionario, un secreto guardado a plena vista. Guiada por los mapas, ahora más claros en su mente, y los susurros de la anciana que parecían flotar en el aire, Sofía buscó diligentemente. Detrás del confesionario, en la pared de piedra tosca, sus dedos, sensibles por la tensión, encontraron una ligera protuberancia. Era una palanca antigua, su superficie rugosa e incrustada de óxido, un objeto que parecía sacado de otro tiempo. Con un esfuerzo considerable, y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la accionó. Un panel de piedra, pesado y macizo, se deslizó lentamente, revelando una entrada húmeda a un túnel oscuro. La anticipación la invadió, una mezcla de miedo y una excitación febril. La respuesta, la verdad que tanto había buscado, estaba allí, esperando en las profundidades. Abajo, el silencio era denso, casi palpable, un manto opresivo que sofocaba cualquier sonido. Solo el constante goteo de agua, cayendo de las paredes de piedra, y los vagos ecos de sus propios pasos rompían la quietud absoluta. La oscuridad era casi total, tan profunda que la luz de su linterna apenas lograba arañar el velo que la envolvía. A la luz incierta de su linterna, vio lo que la dejó sin aliento, marcas de cadenas grabadas en las paredes de roca. Más adelante, en el suelo de piedra, distinguió señales de arrastre, surcos profundos que parecían haber sido hechos por algo pesado, arrastrado con violencia. Su corazón latió con una fuerza ensordecedora. Lucas había estado allí. En una placa metálica, oculta en un nicho, avistó unas iniciales grabadas. Eran las iniciales de Lucas. La verdad, brutal y dolorosa, comenzaba a emerger de las sombras, capa por capa. Mientras seguía el rastro, con la mente nublada por el descubrimiento, casi chocó con una figura encapuchada que, al sentir su presencia, se desvaneció con una rapidez asombrosa en la oscuridad, como un fantasma. Sus peores temores se confirmaron con una punzada de terror. No estaba sola en esa búsqueda. Alguien más estaba allí, en la oscuridad, vigilando, un guardián de los secretos. Alguien que, sin duda, no quería que la verdad fuera revelada. La villa de San Benito no estaba lista para lo que estaba a punto de descubrirse. La historia estaba a punto de dar un giro aterrador. En el corazón del vasto y laberíntico sistema subterráneo, oculto bajo las raíces más profundas de la villa de San Benito, el sarcófago sobre rieles se alzaba como una figura imponente, un mudo testigo de un horror antiguo que había consumido vidas durante siglos. Sofía lo examinó con una mezcla de fascinación y repulsión, un nudo helado apretándole el estómago. Sus cerraduras internas, diseñadas con una macabra ingeniería para mantener a un prisionero vivo, sellado por completo, confirmaron sus peores sospechas. La verdad era mucho más siniestra de lo que había imaginado. Las víctimas, los inocentes elegidos para el sacrificio, eran conducidas a un salón oculto, un espacio de sombras densas y silencio sepulcral, donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Allí, una cofradía secreta, un cónclave de poder y oscuridad, compuesta por miembros del clero de más alto rango y las familias más influyentes y respetadas del pueblo, realizaban rituales macabros en busca de un poder inimaginable, una influencia que creían que los protegería. El aire, en ese lugar sofocante, estaba cargado con una energía oscura, una atmósfera opresiva que le erizaba la piel. Fue entonces, cuando la tensión era casi insoportable,
que una figura emergió lentamente de la oscuridad que lo envolvía todo. Era el padre Manuel, su presencia imponente, pero su aura distinta. Su rostro, antes serio y venerable, ahora estaba surcado por profundas arrugas, cicatrices del tiempo y de los secretos que había guardado durante toda una vida. Sus ojos, antes amables y llenos de una aparente piedad, ahora mostraban una profunda tristeza, una desolación que parecía trascender el tiempo. Se interpuso entre Sofía y el túmulo móvil, su postura defensiva, pero también resignada. Una Biblia antigua, con sus tapas de cuero desgastadas y sus páginas amarillentas, llena de profecías cifradas que solo los iniciados podían comprender, descansaba, pesada, en sus manos temblorosas. Sofía, con la voz apenas un susurro, lo confrontó. Le preguntó sobre Lucas, sobre los rituales que se realizaban en ese lugar, sobre la verdad detrás del enigmático túmulo. El padre Manuel se debatió en un conflicto interno devastador, una batalla entre su deber de proteger la fe milenaria, la tradición ancestral de su pueblo, y el peso abrumador de sus propios pecados, una carga que lo asfixiaba. Por un momento, pareció dudar, sus ojos fijos en el suelo, como si buscara una respuesta en las piedras. Finalmente, el padre Manuel habló. Su voz, un susurro ronco y casi inaudible, parecía apenas salir de su garganta, ahogada por los años de silencio. Reveló la verdad, una historia que se desveló como un sudario de terror. La Cofradía de San Benito, una sociedad secreta y de élite, había operado en las sombras durante siglos. Sus miembros, los más poderosos y respetados de la villa, creían ciegamente que la prosperidad y la protección de su pueblo estaban garantizadas por un pacto ancestral, un acuerdo sagrado y terrible. Un pacto que, según sus retorcidas creencias, exigía sacrificios periódicos. Jóvenes puros, inocentes, elegidos por su falta de pecado, eran las víctimas designadas. Eran transportados en el túmulo móvil a la cripta oculta, un lugar que ellos mismos habían ampliado y acondicionado a lo largo de los siglos. Allí, en un ritual bárbaro y sangriento, sus vidas eran ofrecidas. El clero, liderado por los predecesores del padre Manuel, y las familias más influyentes del pueblo, como los Altamirano y los Figueroa, participaban activamente en estos ritos, con la convicción de que estos sacrificios garantizaban la prosperidad de sus cosechas, la protección de su ganado, y alejaban las enfermedades y desastres naturales que amenazaban la villa. Lucas había sido una de esas víctimas. El padre Manuel reveló que Lucas, a pesar de su corta edad, había intentado escapar. Luchó con una fuerza sorprendente, una valentía inesperada para un niño. Había grabado sus iniciales en la placa metálica del túmulo, un último acto de resistencia, un grito silencioso que buscaba ser escuchado. Pero fue en vano. Su cuerpo, como el de muchas otras víctimas antes que él, fue descartado sin piedad en un pozo profundo dentro de las cavernas, un abismo sellado que nunca había sido descubierto por los forasteros. El padre Manuel confesó que él mismo había sido introducido en la cofradía desde muy joven, casi un niño. Había creído ciegamente en la causa, en el propósito superior que le habían inculcado. Había justificado sus acciones, por horribles que fueran, en nombre de la protección de su pueblo. Pero la culpa lo había carcomido lentamente, un veneno lento que se había apoderado de su alma, destruyendo su paz interior. La figura encapuchada que Sofía había visto antes era uno de los guardianes, uno de los pocos que aún vigilaban los túneles, protegiendo los secretos de la cofradía. Al escuchar la verdad, Sofía sintió una mezcla de horror absoluto y un alivio punzante. La revelación fue un golpe demoledor, una bomba que explotó en su mente. La comunidad que ella había conocido, un lugar de paz aparente y de fe inquebrantable, era en realidad un nido de depravación, de corrupción y oscuridad. La iglesia, un símbolo de esperanza y consuelo, había sido una prisión, una tumba para inocentes. Lucas había muerto allí, bajo la iglesia, en ese lugar sagrado. Su propio hermano. La verdad, fría e innegable, se alzaba ante ella. La villa de San Benito estaba a punto de enfrentarse a su propio juicio, un momento que nadie en la cofradía había anticipado. La confesión del padre Manuel, grabada en secreto por Sofía, fue el catalizador que desató una tormenta en la apacible villa de San Benito, un vendaval de verdades que nadie quería escuchar. Sofía, con la verdad irrefutable en sus manos y la voz de su hermano resonando en cada fibra de su ser, no dudó ni un instante. Regresó a la superficie, la luz del sol cegándola por un momento. Sabiendo que la villa de San Benito estaba a punto de enfrentarse a su propia oscuridad,
a sus demonios más profundos. Con una determinación férrea, reunió a la prensa, a todos los periodistas locales y nacionales que pudo convocar. Dio una conferencia de prensa improvisada pero impactante, sus palabras fueron un torrente imparable de dolor, de rabia contenida y de revelación. Presentó los mapas de su abuela, los dibujos de Lucas, y el testimonio desgarrador del padre Manuel. Un pequeño grabador capturó cada palabra de la confesión del sacerdote. La historia se extendió como un incendio forestal, avivada por la indignación y la incredulidad. La conmoción fue inmensa, un terremoto emocional que sacudió los cimientos de la villa. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podía imaginar que el venerable padre Manuel, el líder espiritual, el pilar de la comunidad, sería el centro de tal horror, de tal depravación. La policía provincial, sintiendo la presión abrumadora de los medios de comunicación y la opinión pública, finalmente intervino con una fuerza considerable. Una investigación a gran escala comenzó, con equipos de especialistas y forenses descendiendo sobre la villa. El padre Manuel fue arrestado de inmediato, sus manos esposadas, su rostro una máscara de resignación. Su confesión, aunque dolorosa para él, fue crucial, la pieza clave que encajó todas las piezas del rompecabezas. Los túneles, el laberinto subterráneo, fueron explorados a fondo por equipos especializados, equipados con la última tecnología. Y allí, en el pozo profundo señalado por el padre Manuel, encontraron lo que quedaba de Lucas y de otras víctimas, un macabro cementerio de almas perdidas. Los restos fueron recuperados con sumo cuidado, tratados con la dignidad que se les había negado en vida. La identificación fue un proceso difícil y meticuloso, pero las pruebas de ADN confirmaron las identidades de Lucas y de otras víctimas, brindando una prueba irrefutable. Las familias que habían sufrido la desaparición de sus seres queridos durante décadas, atormentadas por la incertidumbre, finalmente tuvieron un cierre, un final a su agonía. El dolor de la pérdida, aún fresco y punzante, se mezcló con el alivio de la verdad, un bálsamo para sus almas. Las familias celebraron funerales dignos, entierros que no habían podido tener lugar antes, después de tantos años de incertidumbre y de ausencia. La cofradía secreta fue desmantelada con brutal eficiencia. Varios miembros de las familias influyentes, los Altamirano y los Figueroa entre ellos, fueron arrestados. Sus nombres, antes sinónimo de respeto, ahora arrastrados por el fango del deshonor. Otros, con conexiones más profundas o con más suerte, lograron escapar, desvaneciéndose en la clandestinidad, dejando un cabo suelto que inquietaría a Sofía. Sus imperios, construidos sobre la base de la explotación y el secreto, se derrumbaron, dejando un vacío de poder y riqueza. La villa de San Benito fue escenario de un caos sin precedentes, un pueblo desorientado, herido en lo más profundo de su ser. La fe en la Iglesia y en sus líderes se hizo añicos, pulverizada por la verdad. Algunos habitantes, devastados por la revelación, empacaron sus pocas pertenencias y abandonaron el pueblo para siempre, buscando la paz en otro lugar. Otros, sin embargo, se quedaron, decididos a reconstruir, a limpiar la mancha del pasado, a forjar una nueva identidad. La iglesia de San Benito fue clausurada de forma indefinida. La comunidad debatió su destino, demolerla por completo, borrar los rastros del horror, o convertirla en un monumento a las víctimas, un recordatorio perpetuo. Sofía, a pesar de su propio dolor y la carga emocional, encontró una nueva misión, un propósito que la impulsaba hacia adelante. Se dedicó con ahínco a documentar la historia de las víctimas, a asegurar que sus nombres nunca fueran olvidados, que su sacrificio no fuera en vano. Publicó un libro que se convirtió en un éxito de ventas, un relato desgarrador y valiente que conmocionó al mundo. El misterio del túmulo móvil se convirtió en un caso de estudio, un recordatorio sombrío de cómo el poder, la superstición y la ambición pueden corromper el alma humana. El túmulo móvil, el macabro mecanismo ancestral, fue desmantelado, sus piezas, oxidadas y silenciosas, se exhibieron en un museo, un testimonio escalofriante del horror que había operado bajo tierra durante tanto tiempo. Los supervivientes, aquellos que lograron escapar de la cofradía en el pasado, que habían vivido con el miedo y el silencio, finalmente salieron a la luz, compartiendo sus historias, sus testimonios dando aún más peso a la verdad, consolidando la revelación. La villa de San Benito, aunque herida en lo más profundo de su ser, comenzó un lento y doloroso proceso de curación, un camino hacia la redención. La justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido, arrojando luz sobre las tinieblas. La villa de San Benito,
a pesar de los esfuerzos, nunca recuperó su antigua calma, su inocencia perdida. El misterio del túmulo móvil dejó una cicatriz permanente en el alma colectiva de sus habitantes. Sin embargo, en medio de la desolación y el dolor, surgió una nueva forma de resiliencia, una fortaleza inesperada que les permitió mirar hacia el futuro. Las familias de las víctimas, unidas por el dolor compartido y por la lucha por la verdad, crearon una fundación. Su propósito era honrar a los perdidos, a los sacrificados, y promover la transparencia, garantizando que tales horrores, tales crímenes atroces, nunca más se repitieran, que la oscuridad nunca volviera a apoderarse de su pueblo. Sofía Ribeiro se convirtió en su portavoz incansable, una voz fuerte y clara que resonó más allá de los límites de la villa, una defensora apasionada de la justicia. El padre Manuel, consumido por la culpa y el arrepentimiento, pasó sus últimos días en prisión, un castigo que aceptó con resignación. Murió poco después de su juicio, su salud deteriorada por el peso de sus secretos. Su legado fue uno de traición, de oscuridad, pero también, paradójicamente, de una dolorosa redención. Su confesión, un acto de desesperación final, había salvado a la villa de un ciclo interminable de oscuridad, de mentiras y sacrificios. La iglesia de San Benito, una vez el centro espiritual del pueblo, se convirtió en un lugar de memoria, un recordatorio sombrío del pasado. Sus puertas permanecieron cerradas, un monumento silencioso a las vidas perdidas y a la verdad desenterrada, una verdad que había costado muy caro. La historia de la villa de San Benito se transmitió de generación en generación, convertida en una advertencia, una lección amarga. Un recordatorio constante de la fragilidad de la fe ciega y de la importancia crucial de cuestionar el poder, de no aceptar las verdades absolutas sin un examen crítico. Lucas Ribeiro se convirtió en un símbolo, su nombre resonó en la memoria colectiva del pueblo. Un recordatorio de la inocencia perdida y de la valentía que había impulsado la búsqueda de la verdad. Su sacrificio no fue en vano, su muerte impulsó un cambio profundo. La comunidad, aunque marcada por las cicatrices del pasado, encontró una nueva identidad, una basada en la verdad, en la honestidad brutal y en la esperanza de un futuro donde los secretos más oscuros no pudieran esconderse por tanto tiempo. La armonía superficial que una vez existió fue destruida para siempre, pero una nueva armonía, más sólida y forjada en la verdad, se estaba construyendo lentamente sobre las ruinas de la antigua mentira. La respuesta, Sofía lo supo, siempre estuvo allí, esperando ser descubierta.